Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. En este momento de este bello planeta, nos encontramos con toda la actitud positiva y con esperanza fresca. El señor Gerardo Rodríguez Díaz, presidente de Repivan, Retinosis Pigmenta y sus variantes México, da la más cordial bienvenida a la doctora Tania Barragán Arévalo, de profesión oftalmogenética, con una trayectoria profesional muy nutrida. Ha cursado una licenciatura en medicina, especialidad en metodología de la investigación, maestría en ciencias médicas, especialidad en genética médica, alta especialidad en genética perinatal, médico adscrito en Star Medicina, Hospital Infantil Privado. Nuestra invitada de hoy nos ilustrará con un fascinante tema: distrofias hereditarias de retina sindrómicas. Doctora Tania, cuando usted guste iniciar, puede empezar. Hola, buenas tardes y buenas noches a los que nos acompañan desde España. Y bueno, quisiera agradecerles por la invitación para hablar de un tema muy importante que es distrofias de retina sindrómicas, que aquí vamos a resolver algunas dudas que tenemos acerca de, pues, de la etiología y del abordaje. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar con la plática. Ahí la ven, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, Sí. Ok, perfecto. sí se ve, doctora. Muy bien. Entonces, en esta plática abordaremos diferentes conceptos que creo que son importantes antes de entrar de lleno al tema. Uno de ellos es entender cómo está constituido el ojo desde el punto de vista anatómico y embriológico. También resolver dudas acerca de conceptos de genética y de las pruebas moleculares que están disponibles y cuándo utilizamos cada una de ellas. Después hablaré de algunos casos de distrofias de retina de forma sindrómica que hemos tenido la oportunidad de ver aquí en México. Y bueno, el ojo, desde el punto de vista anatómico, lo podemos dividir para su estudio desde el punto de vista macroscópico y microscópico. En la forma macroscópica podemos ver los anexos oculares, que son las cejas, las pestañas, la conjuntiva vulvar, la conjuntiva tarsal y el conducto lagrimal, que estas estructuras sirven como protección del globo ocular. Además, aquí también podemos ver a la pupila, que es el orificio central por el cual atraviesa la luz que va a llegar hasta la retina. El iris, además de dar el color al ojo, también es un músculo que ayuda a la pupila a la midriasis y miosis. Desde el punto de vista microscópico, podemos dividir al ojo en tres capas diferentes. La primera es la capa córneo-escleral. La córnea, constituye el 70% del poder refractivo del ojo. La esclerótica, además de dar este color blanquecino al ojo, también es una túnica que está constituida de fibras de colágeno. La capa intermedia es la úvea, que está constituida por el cuerpo ciliar, el iris y la coroides. Y el humor vítreo es el que constituye el 80% de la proporción del globo ocular. Ya de forma interna tenemos a la retina, que en la retina es en donde va a llegar la luz. Aquí se va a realizar el proceso de fototransducción y esta imagen va a viajar al cerebro por el nervio óptico. Y algo muy importante es qué es lo que los retinólogos y bueno, algunos genetistas también que vemos a los pacientes con la lámpara de hendidura, qué estructuras estudiamos ya en la retina. Esta es una imagen que tenemos cuando se hace la dilatación y vemos el fondo de ojo. Entonces aquí está la papila.
el nervio óptico, la parte central es la mácula y la fóvea, que son muy importantes sobre todo para la visión fina. Además están las venas y las arterias de la retina, y a su vez podemos dividir a la retina en retina nasal y retina periférica, y también están las arcadas superiores e inferiores. Y la retina está constituida por 10 capas diferentes. Esto es muy importante porque en las diferentes distrofias de retina, dependiendo de cuál es el gen que esté involucrado, se van a ir afectando de forma diferente. Y algo también muy importante es entender por qué hay una relación tan importante entre la genética y la oftalmología. El ojo proviene de las 3 estructuras embrionarias principales, que es ectodermo, y va a dar lugar el ectodermo al cristalino y el epitelio corneal, el mesodermo a la retina y a las capas epiteliales del iris, y también al cuerpo ciliar. Y las células de la cresta neural a la coroides, esclera y endotelio corneal. Y esta es una imagen que se las quiero mostrar, o sea, para que podamos ver cómo diferentes genes están involucrados para que lo que conocemos como el ojo adulto se pueda formar desde el punto de vista anatómico y funcional de una manera adecuada. Entonces aquí podemos ver cómo son solamente unos pocos genes que están involucrados en el desarrollo de la retina en estadios tempranos y en estadios tardíos. Y lo que ocurre cuando vemos una enfermedad oftalmogenética es que hay algún cambio en la información genética en alguno de estos genes, lo que va a condicionar determinada patología. Por ejemplo, aquí, si hay una variante en el gen PAX6, nos dará como un cuadro clínico aniridia, o si tenemos algún cambio en la información genética en SOX2 u OTX2, tendremos diferentes condiciones como microoftalmia, anoftalmia y coloboma. Y ya específicamente de retina, pues dependiendo de qué gen esté alterado, tendremos diferentes condiciones. Y esto también es importante saber cómo podemos hacer un diagnóstico genético en distrofias de retina aisladas y sindrómicas. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría comentarles cómo se pueden clasificar las enfermedades genéticas y desde el punto de vista de distrofias de retina, cuáles son las que estudiamos. Pues toda la información genética que tenemos está constituida en unas estructuras que se llaman cromosomas. Lo habitual es que en total tengamos 46. Estos cromosomas están en pares porque la mitad de la información genética viene de mamá y la otra de papá. Del 1 al 22 son autosomas, que los compartimos tanto hombres como mujeres, y el cromosoma X y Y es el que va a determinar el sexo de las personas. Importante saber que dentro de estas estructuras cromosómicas están de forma muy, muy compacta los más de 20,000 genes que tenemos, que vamos a decir que son como instrucciones. Entonces, refiriéndonos a las enfermedades en oftalmogenética, la mayoría de ellas tienen un componente monogénico. Monogénico se refiere a que ocurre un cambio en la información genética en un gen en concreto, y los cambios en la información genética antes se conocían como mutaciones. Ese término ya es incorrecto y ahora se le conoce como variantes. Aquí también me gustaría ahondar un poquito porque puede generar un poco de confusión. Las variantes se van a clasificar de acuerdo a diferentes criterios según el Colegio Americano de Genética Humana. Tenemos 5 clasificaciones diferentes. Las primeras 2, sobre todo, son las que nos van a importar desde el punto de vista clínico y molecular, que son patogénicas y probablemente patogénicas. Una intermedia es la variante de significado incierto, y las variantes benignas habitualmente no se reportan porque son muy frecuentes en población sana. Desde el punto de vista del cambio en el DNA codificante, podemos clasificar a las variantes si son puntuales, es decir, un cambio de un nucleótido por otro, si hay inserciones de nucleótidos, o de lesiones o duplicaciones, ya sea de nucleótidos o de exones completos. Desde el punto de vista de cambios de proteína, se pueden clasificar como variantes sin sentido, con cambio de sentido, o una alteración en el marco de lectura. Y algo también muy importante es pues por qué todos los que nos dedicamos a oftalmogenética queremos transmitirles siempre a los pacientes la importancia del diagnóstico molecular.
Esto por varias razones que aquí les voy a mencionar. Uno es para tener un diagnóstico definitivo. Esto porque sobre todo cuando vemos las enfermedades en estadios tardíos, puede haber un sobrelapamiento clínico, que prácticamente pues, se parecen muchísimo, y tener un diagnóstico genético nos va a poder darle un nombre y apellido a qué condición estamos viendo. Algo también importante que a los pacientes les preocupa mucho es el asesoramiento genético. Esto porque no es lo mismo que tengan una variante que tiene un tipo de herencia autosómica recesiva que autosómico dominante. Esto por el riesgo que tiene de transmitirlo a su descendencia. También es importante que conozcan cuál es el gen afectado y el tipo de herencia para poder hacer algún tipo de diagnóstico prenatal o incluso diagnóstico preimplantación. Y también, de acuerdo a qué tipo de variante y qué gen esté afectado, podremos dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen variantes en el gen ABCA4, que condiciona la enfermedad de Stargardt, está contraindicada la ingesta de vitamina A. Esto porque se acumula y puede, en el ojo y acelera el curso de la enfermedad. También muy importante es hacer el estudio molecular para la identificación de nuevos genes, y pues con todo el boom que ha habido en los últimos años en oftalmogenética, para poder ofrecer terapia génica a los pacientes que tengan variantes en algunos genes en concreto. Y las enfermedades monogénicas o por cambios en la información genética en un solo gen, podemos hacer el abordaje de forma diferente. Hay algunas condiciones en las que el cambio en la información genética está en un gen en específico e incluso en una posición específica del gen. Eso en genética es muy poco frecuente y desafortunadamente en las distrofias de retina no ocurre. Ocurre sobre todo en otras enfermedades como displasias esqueléticas. Y en las distrofias de retina lo que ocurre de manera más frecuente es que el cambio en la información genética esté en un gen, pero puede estar afectado en cualquier posición del gen. Ejemplo de ello es el síndrome de Alström, que sabemos que se da por variantes en el gen ALMS1, la enfermedad de Best, que es en el gen BEST1, Stargardt, ABCA4. Y lo que ocurre de manera más común en las distrofias de retina es que haya algo que en genética conocemos como heterogeneidad genética. Este concepto hace referencia a que una sola enfermedad se puede producir por muchos genes diferentes. Más adelante vamos a ver lo que ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Usher, Bardet-Biedl y Joubert, que muchos genes diferentes y en posiciones diferentes pueden condicionar estos cuadros clínicos. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en genética? La secuenciación nucleotídica tipo Sanger fue el gold estándar hace muchos años para identificar cambios en la información genética, y esta secuenciación consiste en analizar los nucleótidos o pares de base uno por uno. Es un trabajo muy laborioso y tiene una gran limitante. Esto es que en un ensayo se pueden analizar como máximo 600 u 800 pares de bases. Aquí en este es un electroferograma, es cómo se ve de manera pues ya física la secuencia de nucleótidos. Entonces, si tenemos un gen que tiene muchos nucleótidos o muchos exones, pues no lo hace costo efectivo, sería algo muy tardado y muy caro. Pero afortunadamente en genética existe algo que se llama secuenciación de siguiente de nueva generación, la cual es analizar muchos genes en un solo ensayo. De estos tipos de estudios tenemos 4 diferentes. El panel de genes, que seguramente lo han escuchado mucho, es un estudio en el cual se reúnen los genes más frecuentes que tienen relación con determinada enfermedad. Este panel va a variar de acuerdo a la casa comercial en donde estemos solicitando el estudio. Habrá algunos que, por ejemplo, en el caso de distrofias de retina, analizan 330 genes y solamente son genes que tienen, que son del DNA nuclear, mientras habrá otros que analicen más de 600 genes y también está incluido el genoma mitocondrial. El exoma clínico consiste en analizar los genes que están en una base de datos que se llama UMIM, que tienen ya un fenotipo descrito,
Y el exoma completo lo que hace es analizar los más de 20,000 genes que tenemos y tiene como ventaja que si al día de hoy no se llega a encontrar algún cambio en la información genética, se puede hacer un reanálisis periódico. Y el genoma completo consiste en analizar toda la información genética, se incluye genoma mitocondrial, exoma, expansión de trinucleótidos y variantes en el número de copias. Este último estudio lo utilizamos sobre todo en cuestiones de investigación. Y algo importante también como concepto es que la secuenciación de siguiente generación analiza las variantes o los nucleótidos muchas veces. Es algo que le llamamos profundidad, no solamente una vez, sino más de 20 veces es la lectura. Y cobertura es qué tanto se analiza determinado gen. Un estudio confiable tendrá una cobertura de más de 99% y profundidad de 20 por. Este es un ejemplo de diferentes laboratorios, no pretendo hacer comercial, pero solamente para que vean pues que puede variar de acuerdo a cada casa comercial, ¿no? Por ejemplo, aquí 330 genes y aquí 351 genes. Esto era lo que les comentaba acerca del exoma clínico o completo, para que vean la diferencia, 5,828 genes versus 27,000. Y para ya entrar de lleno al tema, pues recordemos que las distrofias hereditarias de retina son un grupo heterogéneo de enfermedades que se dan por una pérdida progresiva de los fotorreceptores, que los fotorreceptores son los conos y los bastones, que son estas células que están en la retina, y los conos son los que nos permiten la visión al color y se encuentran de manera predominante en la retina central, mientras que los bastones son los encargados de la visión nocturna y se encuentran sobre todo en la retina periférica. Las distrofias de retina tienen una prevalencia de 1 en 3,000 y la importancia de estudiarlas es porque son la primera causa hereditaria de ceguera. Estas distrofias de retina se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios. Una es si son aisladas. Aisladas quiere decir que solamente afectan al ojo, o si son sindrómicas es que afectan a otros órganos o sistemas. También las podemos clasificar por cuál es el tipo de fotorreceptor más afectado, ya sea predominantemente conos, bastones o ambos. Y también por la edad de inicio. La forma más severa de distrofias de retina es la amaurosis congénita de Leber, que como su nombre lo indica, los pacientes nacen con una disfunción visual y tienen una pues, ceguera en los primeros años de vida. Pero pues también sabemos que se pueden presentar en la adolescencia o incluso en edad adulta. Y como les comentaba, y ya para entrar un poco al tema de hoy, se pueden subclasificar en no sindrómicas, que corresponden al 70-80%, y sindrómicas, que es del 20 al 30%. La entidad sindrómica más frecuente asociada con distrofias de retina es el síndrome de Usher, que corresponde al 20%. Y se va a caracterizar por presentar hipoacusia neurosensorial congénita o de inicio temprano, y la retinosis pigmentaria se presenta de forma más tardía. Y la segunda entidad más frecuente es el síndrome de Bardet-Biedl, que tiene una triada característica que es obesidad, hipogonadismo y polidactilia, además de la retinosis pigmentaria. Y a la fecha se han descrito más de 80 genes asociados con distrofias de retina sindrómicas. Aquí están los más frecuentes que se han asociado con estas condiciones. Y vean aquí que pues también hay otros genes que, bueno, no son el objetivo de la plática, pero también de distrofias no sindrómicas. Y si les diera una entidad por entidad, no acabaría nunca, pero lo que les quiero transmitir es que ¿cuándo deberíamos sospechar una distrofia de retina sindrómica? Pues en un paciente que tiene disfunción visual, que va empeorando con el paso de los años, que no mejora a pesar de pues, lentes aéreos, y sobre todo que
pues el retinólogo, que es el médico indicado en evaluar este tipo de enfermedades, tiene una sospecha, ya sea por los hallazgos en el fondo de ojo o también que está apoyado por estudios de electrofisiología, como son el electroretinograma, la tomografía de coherencia óptica, los campos visuales, entre otros. Y desde el punto de vista extrasistémico, pues podemos sospechar que la distrofia es sindrómica cuando el paciente, además de presentar estos datos oftalmológicos, presenta alteraciones que en orden de frecuencia está en primer lugar las alteraciones en el sistema nervioso central, que estas pueden ser muy, muy variables. Puede ser desde un paciente, un niño que presente epilepsia, que presente retraso del neurodesarrollo, ataxia, que es un movimiento incoordinado para la marcha, o que también, ya sea por algún hallazgo, presenta alguna una malformación anatómica a nivel del sistema nervioso central. Y también es importante saber y reconocer que aparte de la retina, los pacientes con distrofias de retina sindrómicas pueden presentar alteraciones en otras partes del ojo. Por ejemplo, no es raro que también haya una asociación con ptosis, que es esto, pues, que el párpado está caído, o que el paciente también tenga microoftalmos, que es una disminución en la longitud axial del globo ocular. Otros sistemas que pueden estar afectados es el auditivo, como ocurre en el síndrome de Usher, que habitualmente va a ser una hipoacusia neurosensorial, no hipoacusia conductiva. A nivel esquelético, bueno, estos últimos tres sistemas sobre todo se suelen afectar en un tipo de enfermedades que se llaman ciliopatías. Entonces, ahí veremos que los pacientes pueden tener alteraciones esqueléticas que pueden ir desde talla baja, polidactilia, que la polidactilia es cuando hay un dedo extra, habitualmente ocurre de manera posaxial, o sea, después del quinto dedo. También a nivel de riñones, perdón, puede haber alteraciones como doble sistema colector, infecciones de vías urinarias de repetición, etc. Y cardiovasculares habitualmente van a ser malformaciones anatómicas, aunque también pueden haber alteraciones de la conducción del ritmo cardíaco. Y en cuanto a grupos de enfermedades, de distrofias de retina sindrómicas, pues tenemos diferentes tipos. Y de acuerdo a qué tipo de organelo esté afectado, se va a ver involucrado diferente sistema. Entonces aquí, por ejemplo, en las ciliopatías, pues vean cómo van a coexistir alteraciones prácticamente en todos los órganos o sistemas que ya les comentaba. También existen distrofias de retina que se pueden ver en tipos de enfermedades como son las lisosomales o peroxisomales, que son organelos que están en la célula y sirven como desecho de algunas toxinas. Entonces, si estas toxinas se acumulan, va a haber diferente afección en diferentes órganos. Y la mitocondria sirve para dar energía a las células. Cuando hay alteraciones en estas estructuras, veremos que los órganos que demandan mucha energía, como son músculo, riñón, cerebro y ojo, van a estar afectados. Y como les comentaba, el síndrome de Usher es la distrofia sindrómica más frecuente y tiene una gran heterogeneidad clínica y molecular. Se estima que tiene una prevalencia de 3 a 100,000 personas en el mundo y corresponde al 5% de todos los casos de sordera y al 18% de los casos de retinosis pigmentaria. A la fecha, si bien no hay una cura disponible, sí que hay muchos ensayos clínicos específicamente para el gen USH2A y hay 3 subtipos clínicos diferentes. A la fecha se han descrito 10 genes y a su vez se puede dividir esta entidad en 3 subtipos: USH1, USH2 y USH3. En esta tabla les presento
los genes que hasta la fecha se han descrito asociados con esta entidad y su localización a nivel de cromosoma. Aquí está la proteína afectada y cuál es la función de la proteína. Algo también muy importante que sobre todo llega a haber duda es que cuando damos un resultado específicamente de estos genes de USH2A, puede este gen tener algo que se llama heterogeneidad alélica. Eso se refiere a que este mismo gen o bien puede producir síndrome de Usher, o sea que el paciente tenga hipoacusia y retinosis pigmentaria, o que solamente tenga retinosis pigmentaria. Esto sobre todo nosotros lo podemos saber mediante pues las bases de datos que una vez teniendo el resultado genético buscamos esa variante a qué se ha asociado. Entonces de esa forma podemos darle al paciente recomendaciones de acuerdo a pues si es necesario hacerse audiometrías o pues la implementación de aparatos auditivos externos. Y el gen USH1 es el subtipo más grave. Habitualmente los pacientes presentan sordera congénita profunda con disfunción vestibular y se presenta antes del año y medio. Sobre todo se va a identificar de manera más temprana la hipoacusia porque los pacientes van a cursar con dificultades en la adquisición del lenguaje y, como les comentaba, la retinosis pigmentaria suele ser más tardía. La forma más frecuente de síndrome de Usher es la que está causada por variantes en USH2A y corresponde al síndrome de Usher tipo 2. Aquí la función vestibular es normal y la retinosis pigmentaria se va a presentar entre la segunda década o más tardíamente. Y la menos frecuente es el síndrome de Usher tipo 3, corresponde solamente al 2%, y la sordera es progresiva con función vestibular variable. Esta sobre todo tiene efectos fundadores, es común en Finlandia y el inicio es muy variable de la retinosis pigmentaria, suele ser entre los 20 años. Y en los tres subtipos se va a dar la retinosis pigmentaria por una degeneración de los bastones seguida por los conos y posteriormente va a haber una pérdida de la visión central. Y en el fondo de ojo pues podemos encontrar esta triada característica que es una palidez del nervio óptico, un adelgazamiento de las venas y de las arterias de la retina y este patrón de espículas óseas en la periferia. La segunda entidad más frecuente es el síndrome de Bardet-Biedl. Como les comentaba, es una ciliopatía, tiene un tipo de herencia autosómica recesiva y tiene una prevalencia pues, diferente de acuerdo en dónde la estemos estudiando. En Arabia uno en 65,000, en Norteamérica uno en 140,000 y en Europa uno en 160,000. También es una distrofia cono-bastón y los pacientes presentan polidactilia. Vean aquí cómo está un dedito de más. Braquidactilia, que son los dedos más pequeños que la palma de la mano. Obesidad, discapacidad intelectual, disfunción renal e hipogonadismo. Otras características secundarias que pueden tener es muchas alteraciones endocrinológicas, como fibrosis hepática, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia y alteraciones reproductivas, como pues los hombres cursan con esterilidad, además talla baja, alteraciones del habla y retraso psicomotor. Y a la fecha se han descrito 20 genes diferentes asociados con síndrome de Bardet-Biedl, desde BBS1 a BBS20. Del 70-80% de las mutaciones están de BBS1 a BBS18. Y aquí sí hay efectos fundadores también. Por ejemplo, en los europeos y caucásicos es más prevalente el gen BBS1 y BBS10. Y posteriormente, o en orden de frecuencia, BBS3 en un 14%, BBS9 en 10% y BBS6 también en 10%. Y de manifestaciones oculares, pues también vamos a ver una distrofia bastón-cono que va a iniciar de manera temprana. Van a presentar los pacientes pediátricos nictalopia
y la visión se va a ver disminuida en la primera década de la vida, y para la segunda o tercera década, pues los pacientes tendrán una visión baja o ceguera legal. Como les comentaba, también es importante tener un seguimiento oftalmológico, porque además de estas alteraciones en retina, pueden cursar con astigmatismo, miopía, estrabismo o cataratas. Y en cuanto a fisiopatología, las células fotorreceptoras de conos y bastones son células ciliadas, y las células fotorreceptoras son cilios sensoriales especializados que proveen una superficie extensa de captura máxima de fotones y transducción visual eficiente. Entonces, el hecho de que alguno de estos genes que constituye una parte muy importante para el funcionamiento de los cilios, perdón, pues va a traducir en una alteración en la fototransducción. Y este es un fondo de ojo de un paciente con síndrome de Bardet-Biedl, en donde podemos ver la triada característica. Estas son las alteraciones que ya les comentaba que pueden tener: obesidad, alteraciones genitales, alteraciones renales, alteraciones de aprendizaje. Y de los estudios que se pueden hacer, pues aparte de la exploración de fondo de ojo, también el electroretinograma para ver cómo está la función de los conos y bastones, y la tomografía de coherencia óptica. Y otras enfermedades menos frecuentes, pero que también me gustaría compartirles, sobre todo porque tienen pues algunos datos que tal vez no te prestamos mucha atención. Una de ellas es la enfermedad de Repson, que la enfermedad de Repson está causada por variantes en el gen PEC7 o PHIH, y los pacientes van a cursar con diferentes alteraciones, como son anosmia. Anosmia es la alteración para percibir los olores. También pueden cursar con neuropatía motora o sensorial, hipoacusia, ataxia, ictiosis, metacarpos y metatarsos cortos, arritmias y cardiomiopatía. Y los síntomas pues se pueden presentar de forma variable, desde los 7 meses a los 50 años, pero la retinosis pigmentaria sí es temprana. Entonces, es, digamos, el dato pivote que podemos ver. Y si el paciente posterior a esto llega a presentar pues las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, hipoacusia, ataxia, anormalidades esqueléticas o ictiosis, pues desde el punto de vista clínico debería ser una sospecha diagnóstica. Y estas son unas fotos de pacientes en donde podemos ver la alteración en el fondo de ojo, la ictiosis, que es este aspecto en la piel como pues con descamación, y los metatarsos cortos. Y les voy a compartir ahora algunos casos clínicos que tuvimos oportunidad de ver en el Conde de Valenciana, de pacientes que llegaron con diferentes diagnósticos, y sobre todo ejemplificar la importancia que tiene el diagnóstico molecular para poder dar un asesoramiento genético al paciente y a sus familiares, y también para tener un abordaje más dirigido. Este es un paciente de 37 años de edad, que es originario de Tecamachalco, Puebla, que es una población endogámica de 2,000 habitantes. El paciente negaba isonimia. Isonimia es que se compartan apellidos, pero sí había endogamia positiva. Y a él lo refirieron por amaurosis congénita de Leber, y tenía una hermana mayor con el mismo diagnóstico. A la exploración ocular presentaba nistagmus horizontal, endotropía y limitación de movimientos. En cristalino tenía catarata en ambos ojos, y en el fondo de ojo presentaba atenuación de vasos sanguíneos, espículas óseas y una atrofia generalizada del epitelio pigmentario de la retina. De agudeza visual solamente tenía movimientos de manos, y en el fondo de ojo se veía un fondo muy, muy coroideo, una papila óptica muy pálida, y tenía espículas óseas en la periferia.
El electroretinograma estaba completamente plano, no había respuesta ni en la fase fotópica ni escotópica. Y a la exploración física, esas son unas fotos que él nos compartió previamente a que nosotros lo conociéramos, pero tenía muchas alteraciones a nivel de los dientes, que esta condición se conoce como amelogénesis imperfecta, que puede haber una alteración en la dentina. Y en este paciente se realizó un panel de genes relacionados con distrofias de retina y se logró identificar una variante en estado homocigoto en un gen que se llama CNNM4. Aquí algo que me gustaría que vieran es que si bien el laboratorio al cual se mandó el estudio de primera instancia clasificó a la variante como variante de significado incierto, nosotros los genetistas lo que hacemos una vez encontrando una variante es pues reanalizarla e ir añadiendo criterios para reclasificarla. Entonces, el hecho de que este gen tuviera relación con lo que estábamos viendo en el paciente, que estuviera en estado homocigoto y que se analizó después a su hermana y tenía la misma variante, pues ya cambió su clasificación a patogénica. Y el diagnóstico del paciente cambió completamente de pasar de ser una distrofia aparentemente aislada, como es la amaurosis congénita de Leber, al síndrome de Jalili. Que el síndrome de Jalili se da por variantes en el gen CNNM4, que tiene que ver con la coexistencia de una distrofia cono-bastón y amelogénesis imperfecta. Esta entidad fue descrita en el 2009 en pacientes en la Franja de Gaza y son pocos casos los que están reportados en la literatura. En Latinoamérica solamente había reportados unos en Guatemala. Y como pueden ver aquí de los pacientes descritos, pues comparten las mismas características clínicas de nuestro paciente. Y esto es muy importante, ya que nosotros nos dimos a la tarea de estudiar a más pacientes en esa misma región, de Camachalco, Puebla, y logramos identificar aparte de esta familia que ya les comentaba, a otras dos con la misma variante, exactamente el mismo gen y en la misma posición, lo cual nos hace pensar que se trata de una variante fundadora, que es muy prevalente en esa región en Puebla. Entonces eso también pues, nos sirve desde el punto de vista de genética poblacional para saber más acerca de la población mexicana. Este otro caso es una paciente de 11 años de edad que es originaria de Campeche, México. Sus padres son menonitas con ascendencia alemana y aquí ellos negaban consanguinidad y había endogamia positiva. La paciente fue referida por una baja agudeza visual desde los 3 años, de 20/150 en ambos ojos, y además presentaba cabello escaso en el cuero cabelludo desde la primera infancia. Y también presentaba uña hipoplásica en el dedo índice de la mano izquierda. Estas son unas fotos clínicas de la niña. Vean cómo además de ser rubia, pues presentaba muy poco cabello. Y además se logró hacer microscopía electrónica por barrido. Y este es pues el cabellito en un aumento de 1000 por, y se puede ver pues muchas escamas y como la cutícula también está muy afectada. Y desde el punto de vista clínico, pues ven aquí cómo está la hipoplasia ungueal y a nivel radiológico no presenta ninguna alteración en las falanges distal, media o proximal. En la exploración del fondo de ojo se logró ver un fondo muy coroideo, vean cómo está casi translúcido. A nivel macular, que está señalada aquí con las flechas, hay una hipopigmentación muy importante y además hay un acúmulo de pigmento aquí perifoveal y una atrofia peripapilar. En la autofluorescencia se puede ver un halo hiperautofluorescente a nivel macular y a tomografía de coherencia óptica aquí sobre todo se ve que hay una afección macular y las flechitas señalan unas como estructuras que se pueden ver cuando hay una muerte de los fotorreceptores, como estas tubulaciones, es el nombre. Y en esta paciente, de igual forma, se hizo un panel de genes relacionados con distrofias de retina y se logró identificar una variante en el gen CDH3
que este gen tiene que ver con dos entidades diferentes, que una es distrofia macular juvenil con hipotricosis, u otra que además de esto coexisten alteraciones ectodérmicas como también a nivel esquelético. Esta variante que se encontró en la paciente es un cambio de una guanina por adenina en la posición 1508 del CDNA, que predice un cambio de sentido equivocado de una arginina por una histidina en la posición 503. Es homocigota, o sea que el cambio está presente en las dos copias de información genética y está clasificada como patogénica. Y esto era lo que les comentaba, que este mismo gen puede dar dos enfermedades diferentes, entonces por eso se hizo el abordaje sobre todo radiológico, en donde se descartaron las alteraciones como ectrodactilia y nos quedamos con este diagnóstico, con el de hipotricosis con distrofia macular juvenil. Este otro caso es una pequeña que fue enviada también por el diagnóstico de amaurosis congénita de Leber, ya que presentaba nistagmus congénito, no fijaba la mirada, tenía mucho rechazo a la luz, pero además nos llamaba mucho la atención que tenía un retraso global del neurodesarrollo y también tenía mucha hipotonía. Aquí vean cómo tiene esta posición que se le llama como de ranita, que es mucha hipotonía. Entonces se hizo un electroretinograma, también se encontró que estaba plano en ambas fases, fotópica y escotópica. Se hizo un estudio molecular en donde se encontró un cambio en estado homocigoto en el gen CEP290. Es un cambio en la posición 2605 que cambia una citosina por timina y origina un codón de paro prematuro. Esta variante está clasificada como patogénica. Y aquí algo importante es que vean que este gen CEP290 a su vez puede dar tres condiciones diferentes: amaurosis congénita de Leber, síndrome de Joubert y síndrome de Bardet-Biedl. Entonces, aquí lo que hicimos en la paciente es realizar resonancia magnética cerebral, en donde encontramos una imagen patognomónica o característica, que es esto que se llama signo de la muela, que se da por una hipoplasia del vermis cerebeloso. Y un poquito más del síndrome de Joubert, es una ciliopatía también, tiene una prevalencia de 1 en 80,000 a 1 en 100,000 recién nacidos vivos. Esta sobre todo la encontramos en judíos o también en canadienses franceses, y se caracteriza por hiperpnea episódica, retraso global del desarrollo, ataxia, movimientos oculares anormales y a su vez también hay muchos subtipos de síndrome de Joubert, no solamente este causado por el gen CEP290, sino también cursa con heterogeneidad genética. Y este otro caso es un paciente que lo habían abordado por una entidad que se llama síndrome de Kingsburg, que el síndrome de Kingsburg se caracteriza porque los niños presentan opsoclonos, que son movimientos oculares anormales, ataxia y mioclonías. Esta entidad se ve asociada sobre todo a síndromes paraneoplásicos cuando los pacientes presentan neuroblastoma. Sin embargo, en él se habían agotado esas posibilidades ya que no presentaban ningún componente oncohematológico, y a los oftalmólogos les llamaba mucho la atención que tenía pues estas alteraciones oculares, por lo que de la misma forma se realizó el electroretinograma, en donde se vio que no había respuesta en ninguna de las fases, y ante este hallazgo se realizó un estudio genético en donde se lograron identificar dos cambios en la información genética en un mismo gen. A esto se le conoce como heterocigoto compuesto, que en el mismo gen hay dos cambios diferentes. El gen responsable es ANS1, que origina el síndrome de Alström, y la primera variante que se encontró en él fue una deleción de citosina y timina que va de la posición 11,612 a 11,613. Y en la otra copia de información genética se encontró una deleción parcial del gen. Y el síndrome de Alström
tiene una prevalencia de 1 a 9 en 1 millón de habitantes. Es una enfermedad muy poco frecuente. Hay aproximadamente 700 casos reportados. El gen ALMS1 está en 2p13. Está constituido por 23 exones. Y algo importante aquí es que si hay hotspots. Hotspots son las posiciones o localización del gen donde suele ser más frecuente algunas variantes. Entonces, en este caso es en el exón 16, 10 y 8. Este gen, esta proteína se encuentra expresada ubicuamente en tejidos, centrosomas y en células ciliadas. Y las manifestaciones clínicas que los pacientes pueden tener son distrofia de retina, nistagmus, fotofobia, hipoacusia, obesidad troncal, diabetes tipo 2, cardiomiopatía dilatada, y el componente endocrinológico también es muy constante. Pueden presentar acantosis nígricans, hipertrigliceridemia, alteraciones endocrinológicas, hipogonadismo. Entonces, si recuerdan un poquito de lo que estamos hablando del síndrome de Bardet-Biedl, es muy importante que tengamos en mente esta entidad porque es un diagnóstico diferencial muy importante, ya que comparten muchísimas características clínicas. Y vean cómo pues, incluso hay criterios clínicos que podemos ver en diferentes etapas de la vida. Esto es pues algo muy clínico, pero la verdad es que con toda la ayuda que tenemos de estudios de secuenciación de siguiente generación, como les decía, el diagnóstico molecular es el que nos da la respuesta final. Y bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan dudas o preguntas. A ver. Ay, no. ¿Alguien puede? Ok, ¿ya? ¿Sí me escucho? Sí, Mu- sí. Muchas gracias, doctora Tania. La verdad que una información muy valiosa para todos nosotros. Y bueno, continuando con nuestra agenda de hoy, tenemos un invitado muy especial. Él es el señor Andrés Mayer Lorenzo, presidente de Acción Visión España, Retina Asturias y Retina Iberoamérica, quien nos compartirá un mensaje de experiencia significativa en este momento. Hola a todos y a Adelante. todas. Muchas gracias. Hola a todos y a todas. Un saludo desde España y encantado de compartir estos momentos con todos vosotros y vosotras. Mi sincera felicitación a Gerardo y el Grupo Retinosis Pigmentaria y otras variantes México. Creo que estáis trabajando de una manera, la verdad es que encomiable, y agradecer también especialmente a la doctora Tania Barragán esta estupenda, bueno, aproximación a lo que son las distrofias de retina y especialmente a las sindrómicas. Yo me la voy a copiar y a grabar para que muchas personas en España, incluso dentro de la oftalmología, puedan escucharla y aprender como he aprendido yo en estos minutos. Yo simplemente, en nombre de toda Retina Iberoamérica, en nombre de todas las personas y familias que tenemos enfermedades hereditarias de la retina, desde Tierra de Fuego en Chile hasta este otro lado del mundo, hasta el hemisferio norte, como estoy yo aquí ahora en España, pasando desde Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, Panamá, todos los países latinoamericanos, Centroamérica y por supuesto México. Estamos un poco trabajando juntos para que nadie
en todo este territorio se sienta solo o abandonado por no tener por tener una enfermedad hereditaria de la retina. Tenemos que trabajar bueno, codo a codo y enormemente para conseguirlo, porque en el ámbito iberoamericano todavía hay mucho desconocimiento. Hay pocos profesionales como la doctora Tania Barragán que tengan tan claro lo que son las distrofias de retina, la importancia de la genética. Es que ha sido una conferencia magistral, doctora Tania, mi más sincera felicitación. Creo que hacen falta muchos profesionales, muchas profesionales como ella para que las distrofias hereditarias de retina se diagnostiquen bien, se diagnostiquen a tiempo, haya correlación entre lo que ve el oftalmólogo y lo que dice la genética, y sobre todo que las familias, las personas afectadas podamos también tomar decisiones en nuestra vida, como es todo lo que tiene que ver con nuestra descendencia, ¿no? Y nuestros hábitos de vida. En ese sentido, desde Retina Iberoamérica, pues sabemos que es muy importante la colaboración entre las familias, las personas afectadas, las asociaciones y los profesionales. Y en la ponencia de la doctora hemos podido ver cómo de ese trabajo conjunto pueden salir mucha información y podemos ayudar a que las terapias se consigan. Ya tenemos una terapia específica para una distrofia de retina, como es la amaurosis congénita de Leber en el gen RP65. Y si no tenemos un estudio genético, si no sabemos qué es nuestra mutación, nuestro gen que causa la patología, pues no podremos acceder a las terapias que vayan surgiendo. Tenemos una, nos faltan todavía muchas más por conseguir, pero de la colaboración conjunta entre familias y profesionales tiene que salir esas terapias. En Iberoamérica tenemos un grupo de profesionales que se llama el PANIR, el Panamericano de Distrofias de Retina, donde confluyen profesionales de la oftalmología, de la genética, la electrofisiología, de diferentes campos del conocimiento, para que en el ámbito iberoamericano cada vez haya más personas que diagnostican bien, que conocen de genética y que saben bueno, pues manejar adecuadamente todo lo que nos pasa a nuestra retina. Y en ese sentido yo simplemente os quiero animar a que sigáis trabajando, que os sigáis apoyando, que hagáis fuerte la asociación. En México es un gran país, casi diría yo, es casi un continente, pues solo por su tamaño, y tenéis que ser capaces de trabajar ahí fuerte, unidos en la asociación, colaborando con los profesionales como la doctora Tania Barragán y otros que hay por ahí. Y por supuesto que podéis contar con todas las asociaciones y toda la gente que formamos parte de Retina Iberoamérica. En España, por supuesto, desde Acción Visión España, desde Retina, desde aquí en el norte de España, en Asturias, desde donde os hablo, en un día de invierno, pero bueno, que tenemos que seguir trabajando juntos para conseguir lo que todos ansiamos, que no es otra cosa que conseguir un tratamiento paliativo y o curativo para las distrofias hereditarias de retina. Hemos conseguido un primer tratamiento para una distrofia, pero como dijo la doctora, tenemos muchísimas todavía por delante como reto para poder conseguir esos tratamientos. Y en ese sentido, pues ya sabéis que podéis contar con el apoyo y con el soporte de la gente que llevamos ya más de 30 años trabajando en todo el ámbito iberoamericano para que esto se consiga. Así que nada más, simplemente enhorabuena a la doctora, enhorabuena a Gerardo y la asociación, y gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta reunión. Muchas gracias, señor Andrés. La verdad que es un gusto tenerlo aquí entre nosotros. El placer es mío, de verdad.